¿Para cuánto es un placer volverse a ver? Verdaderamente, ¿cuántos se alegran de ver al hermano? Amén. Y a los amigos que están aquí, bienvenidos. Vamos a pedirle el favor a los niños que puedan subir a la clase. Y los adolescentes que están aquí también pueden subir a la clase. Los adolescentes que están en la parte de abajo también pueden subir. Bueno, le damos gracias al Señor porque el Señor es bondadoso. El Señor ha sido fiel con nosotros. Y durante, ya van 5 domingos con que hemos estado estudiando qué carta del Nuevo Testamento. Primera de Juan. Y hoy nos toca qué capítulo. El capítulo 5, ¿cierto? Entonces yo les invito que abran su Biblia en la primera carta de Juan. Ustedes saben que Juan tiene evangelio, escribió el evangelio, pero también escribió ¿qué? Primera carta, segunda carta, tercera carta y también se le adjudica el libro de la tradición de Apocalipsis. El libro, la tradición le adjudica, digamos así, le da la paternidad literaria, la autoría de ese escrito. Y todas esas cartas han sido inspiradas por el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 12. Hoy es ya la conclusión de esta lectura y yo espero que usted siga leyéndose en su casa segunda y tercera, aunque ya va a cambiar el tema a partir del próximo domingo. Pero quiero que usted lo lea porque también le va a ayudar a entender esta primera carta. Dice así, capítulo 5, primera carta, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? A través de nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta Juan. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es, ¿qué? La verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Voy a leer el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, escuche esto, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo,
no tiene la vida. Ahora, ahí no concluye la carta. Yo quisiera que leyéramos el versículo 13. Y aquí él nos dice el propósito para el cual escribió. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre de quién, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de él haber escrito esta carta? ¿Para qué? Para que creamos que ¿qué? Que tenemos vida eterna a través del Señor Jesucristo. ¿Y para qué más? Para que creamos en el Hijo de Dios. Muy bien. Yo creo que en esta carta se reflejan el amor y la fe que vence al mundo. Ahora, Juan estaba supervisando una comunidad de red de iglesias en casas que estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía. En aquel entonces, del primer siglo, era denominado Asia Menor. Y ahí alrededor en todo ese territorio de Asia Menor, habían varias iglesias. Y Juan estaba, digamos así, supervisando a cada una de esas iglesias que habían en diferentes casas. Y ustedes luego van a encontrar en la segunda carta también sobre ese asunto. Estaba vigilando a esas iglesias, cuidando de ellas. Esas iglesias eran formadas por judíos que eran seguidores de Jesús. Y él menciona que también en esta carta de Primera de Juan hemos visto que hay un grupo de personas separatistas, o sea, estaban dentro de la iglesia, pero ellos habían salido de la iglesia porque habían dejado de creer que Jesucristo era el Mesías, y no solamente que Jesucristo era el Mesías, sino que Él se hubiese encarnado. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Ya ese grupo de personas que habían salido de la iglesia no reconocen a Jesús como el Mesías o Hijo de Dios. Ya no lo reconocen como tal. Y esta carta es escrita como respuesta a todas esas dificultades de carácter doctrinal. Acuérdense que cuando iniciamos leyendo, yo les mencioné que había un grupo de creyentes que habían, digamos así, abrazado los principios del gnosticismo. Un gnosticismo incipiente. Ahora, el gnosticismo era un movimiento, digamos, filosófico, religioso y también con un tinte de carácter científico que consideraba que el cuerpo de Jesús era mera apariencia. Que como un Dios tan grande y soberano podía habitar en un cuerpo mortal como el de nosotros. Así que Juan escribe esta carta y aquí en este capítulo 5 establece la relación entre fe, la conexión entre fe y amor. Él ha enfrentado a un grupo de falsos maestros, de falsos cristianos, y él llega a nominarlos antimesías o anticristos a él porque se oponían. Y lo otro es que ellos buscaban desvirtuar y confundir a la gente de la iglesia. Y él escribe esta carta para exhortar a los creyentes, para animar a los creyentes. ¿Animarlos a qué? A poder seguir confiando en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no solamente como el Hijo de Dios, sino también como el Dios que se hizo hombre en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Él les escribe para eso. Y a mí me parece interesante que alguien se preocupe para que nosotros podamos mantenernos en los fundamentos de la fe. ¿No le parece interesante? ¿A usted no le parece interesante que cuando usted sepa de un hermano que se ha desviado de la verdad, usted pueda escribirle, animarle y exhortarle a volver a las sendas antiguas, a volver a la persona del Señor Jesucristo? No a un mamotreto de doctrina, más que a eso,
Porque a veces tenemos claridad de una cantidad de definiciones de doctrina. Sabemos qué es la doctrina de la salvación, sabemos qué es la doctrina de la justificación, de la redención, el perdón, todo eso lo sabemos, pero se nos queda en mero conocimiento y la idea no es esa. La idea es que nosotros podamos permanecer en los fundamentos, en la persona de Jesús. Él es el fundamento, Él es la roca de nuestra fe. Hoy día hay tantos movimientos que, digamos así, que de alguna manera quieren influenciar en la iglesia. Y salen a veces de hermanos de la iglesia con falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y creo que esta carta es un atisbo, esta carta es una advertencia para que nosotros también estemos despiertos, atentos, pero rogándole al Señor. Creo que la iglesia cada día debe rogarle al Señor, Señor, dame discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Bueno, es la capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender lo que es de Dios, lo que no es de Dios, su voluntad agradable y perfecta. Ah, pastor, pero todo eso es igual, ellos cantan como nosotros, tal vez oran y no, pero la mentira a veces tratan de disfrazarla con tintes de verdad. Y hay que tener cuidado. Así que en esta carta se habla de la fe y el amor, que son inseparables. Se ha hablado del Señor como luz, se ha hablado del Señor dador de vida, y se ha hablado del amor, ¿verdad? Y Juan en esta carta resume 3 temas centrales: fe, amor y obediencia. En toda la carta. La fe tiene el doble propósito: que nosotros podamos conocer a Cristo para ser parte de su familia, pero también para que nosotros podamos mantenernos confiando plenamente en el único y soberano Dios. Ahora, en primer lugar, yo quiero que usted mire del versículo 1 al 3. Abra su Biblia. Versículo 1 al 3. Estamos en 1 de Juan. Y esta primera parte la he titulado La fe y el amor que vence al mundo. Del versículo 1 al 3. Léalo nuevamente ahí en su Biblia. La fe y el amor que vence al mundo. Pero quisiera que miráramos las consecuencias de nosotros haber nacido de Dios. Hay algunas consecuencias aquí de nosotros haber nacido de Dios. Y dice, todo aquel que cree en ¿quién? Que Jesús es el Cristo. Esta es una confesión. Creer, confiar que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. ¿Qué sucede con el que cree que Jesús es el Cristo? ¿Qué dice el texto bíblico? Es nacido de Dios. Así que para yo nacer de nuevo, espiritualmente, hay que creer. ¿Creer en quién? En Jesús, que es el Hijo de Dios. Ahora ustedes recuerdan que en Juan, no traten de buscar ahora porque quisiera que se mantuvieran ahí en esta carta. Pero en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué sucede? Les dio potestad, dice la Reina Valera, de llegar a ser hijos de Dios. Así que no solo basta creer, hemos dicho también, o el texto bíblico dice, sino que también hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Hay gente que dice, yo creo, pero no obedece. ¿Y por qué no obedece? Porque no basta creer. Hay que conocer a la persona del Señor y crecer en relación con Él. Así que el que ha nacido, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Era la misma pregunta que se hacía Nicodemo, un religioso. Y él también pensaba que era volver a entrar al vientre de su madre. Era todo un teólogo, pero no había comprendido la verdad espiritual que Jesús le estaba enseñando. ¿Sabe? Nacemos de nuevo
cuando iniciamos reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, e iniciamos esa relación personal con el Señor, y el Espíritu Santo entonces nos convence a través de la palabra. Nacemos de nuevo por el poder de Dios a través de la palabra. Y de la simiente que nacemos, o de la familia, o de la semilla que nacemos, no es corruptible. No es de sangre ni por voluntad humana, dice Pedro, sino que nacemos por la voluntad de Dios y ahora estamos, digamos así, insertos en el cuerpo de Cristo y hacemos parte de la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, así que usted y yo debe sentirse orgullosos de ser hijos de Dios. ¿Cuántos están orgullosos de ser hijos de Dios? Eso me parece un privilegio. Estábamos apartados y separados de Dios en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido reconciliados por Cristo. Vuelva a 1 de Juan capítulo 5. Ahora dice, miren las consecuencias de haber nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Noten que aquí el texto está como algo circular. El que ha nacido de Dios, ama a Dios, pero no solo ama a Dios, ama también a los que han sido engendrados por Él. O sea que el que conoce a Dios, ama a Dios, pero también ama a sus hermanos en la fe. Y si ama a Dios y ama a sus hermanos en la fe, obedece, porque guarda sus mandamientos. ¿Y en qué consiste el mandamiento? En que nos amemos los unos a los otros. Ahora, el que no ama a su hermano, dice Juan también, ¿cómo va a amar a Dios? El que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios? Que humanamente no está viendo. Juan inicia afirmando que todo aquel que sostenga la verdadera confesión respecto a Jesús ha nacido de Dios. Y la fe es una condición para el nuevo nacimiento. Ahora, la evidencia que comprueba que una persona está en una relación permanente con Dios es que se mantiene fiel a la fe verdadera respecto a Jesús. La evidencia que comprueba que una persona está en una relación permanente con Dios es que se mantiene fiel a la verdad respecto a Jesús. Nada ni nadie va a cambiar su confianza en el Señor. Como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, hermano, hay adversidades en la vida, circunstancias que a veces tratan de hacernos quitar nuestros ojos del Señor. O a veces adversidades dentro de nosotros mismos, incomprensiones dentro de nosotros mismos. Pero quiero decirle algo. Es verdad, todos nosotros debemos dar testimonio para, en vez de llegar a desanimar la vida de alguien, es afirmarlo en la fe. A veces me da dolor cuando encuentro gente que un día, que me dice un día, yo conocí al Señor, pero yo iba a ese lugar, pero parece que ahí no se viera el amor de Dios, ni nada de esas cosas. Ahora, eso no debe ser motivo para yo apartarme del Señor, pero a veces muchos de nosotros, en vez de
de permitir que la gente avance en conocer al Señor, muchos de nosotros a veces somos como piedras de tropiezo, con malos testimonios. A veces somos como piedra de tropiezo, pretendiendo que los demás sean como uno. El Señor va tratando con cada uno de nosotros de tal manera que nosotros podamos crecer a la estatura y la plenitud de Cristo. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí estamos por nuestras propias fuerzas. Es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos también que amamos a los hijos de Dios. El amor a nuestros hermanos es la evidencia y la prueba que amamos a Dios. El amor a nuestros hermanos. No entiendo cómo es que a veces entre el pueblo de Dios la gente se pelea, se mastica, pero no se traga. Y algunos más exagerados dicen, me cae gordo. ¿Cómo es eso? Yo no logro entender. Ahora no hay iglesia perfecta, humanamente, porque la iglesia sí es perfecta en Cristo. Él la ve, Dios ve a la iglesia. Dios lo ve a usted, me ve a mí a través de los ojos de Jesús. Es verdad. En estos días, alguien me mandó una ilustración. Un hombre en una iglesia estaba totalmente decepcionado de esa iglesia. Y fue donde el pastor. Pastor, yo me voy a ir de esta iglesia. ¿Por qué, hermano? Mire a la hermana fulana de tal. ¿Cómo habla? Mire el otro que yo llegué y ni me saludó. ¿Será que hay gente así en las iglesias? Sí, aquí no, eso es en otras. Mire esa cómo se peina. El pastor ni me saluda. ¿Qué más puede decir la gente? A veces, ¿qué dice la gente? ¿O qué ha dicho usted? ¿Qué he dicho yo? No se atreven, ¿cierto? A veces vemos las imperfecciones en los otros. La iglesia de Corinto era llamada los santos, escogidos de Dios, pero habían hermanos que pleiteaban, habían divisiones, resentimientos, enojos, inmoralidad. Había un joven conviviendo con su propia madrastra, con la esposa de su padre. ¿Cómo es eso? Que en medio de una congregación se den esas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo o pretendiendo que esas cosas se den aquí. Pero lo que el Señor quiere que nosotros veamos a los demás como si lo viéramos a Él en la vida de la persona. ¿Y sabe qué le dijo el pastor de aquella iglesia a ese hombre? Hermano, quisiera hacer un ensayo con usted. La próxima semana usted viene, llena un vaso con agua, se lo va a colocar sobre la cabeza y va a dar 3 vueltas alrededor de este edificio. A ver qué sucede. 3 vueltas dio aquel quejondroso. Sin agarrar el vaso. Sin agarrar el vaso, la botella. Yo vendía en la calle también, en la cabeza vendía cosas. No me pregunte qué vendía, pero sí vendía. Cuando él llegó y dio las 3 vueltas, cansado, el pastor le preguntó, ¿cómo te fue? ¿Derramaste algo de agua? No, no se me derramó ni una gota, pastor. Se creía un triunfador y verdad que lo había hecho bien. ¿Y por qué crees que no se te derramó ni una sola gota? No, yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo y solamente estaba atisbando el vaso que tenía en mi cabeza que no se me fuera a caer. Y él le dijo,
Eso es lo que tú debes hacer con los hermanos de la iglesia. Mira, pon tus ojos en el Señor, que de la situación y de las circunstancias de cada hermano, el Señor va a tratar con cada uno en especial. Ahora, eso no quiere decir que si algún hermano me ve a mí en algo que no está bien, no se me acerque y no pueda corregirme o exhortarme, pero con amor, no para avergonzar. Porque a veces nos creemos dueños de la gente y usted, ¿por qué no hizo esto? Y usted, ¿por qué no hizo esto otro? O lo está haciendo mal, no lo haga así. Hay gente que quiere que uno haga las cosas como ellos lo hacen. Si yo no lo hago por la derecha, porque lo hace por la derecha, y yo empecé por la izquierda porque soy zurdo, entonces está malo. Ahora, yo sé que ahí las cosas hay que hacerlas bien. Pero lo único que pienso es que a veces nos ponemos a fijarnos en cada detalle. Y yo quiero decirle algo, hermano. Tenemos que amarnos, es verdad. Hay que cambiar, no podemos seguir tal como somos. No estoy pretendiendo decir eso, pero empiece a amar y a ayudar al hermano que necesita su ayuda en el Señor. Ahora, yo no puedo uniformar a los hermanos como yo me he visto, porque a veces queremos que todos sean así. Y quiero decirles que cuando conocí el Evangelio a los 14 años, en esa iglesia habían pocos jóvenes inicialmente, y entonces había un viejito en la iglesia, el hermano Joaquín, tenía una Biblia más grandota que esta, y el viejito ya trastrabillaba para caminar, y él me buscaba a veces y me decía, hermano Nicolás, usted puede ir conmigo a hacer una visita. Y era 3 kilómetros que teníamos que ir a una vereda, y yo iba con el viejito. Pero gracias a Dios se murió el viejito porque ya yo caminaba como el viejito, hablaba como el viejito y todas esas cosas. Gracias se lo llevó el Señor al hermano Juaco. Pero era un hombre de testimonio. Era un hombre de palabra. Era un hombre de fe. Era un hombre que podía tener casi de 75 para 80 años, pero tenía amor por el Señor. Tenía valor para ir a caminar 3 kilómetros hacia allá y 3 hacia acá, para ir a visitar a 3 o 4 hermanos. Uno hubiera dicho, ¿y eso para qué? Más bien ahora tenemos celular y los llamamos y ya. Hermanos, debemos amarnos como el Señor nos ha amado. Y pregúntate, y yo también tengo que preguntarme, ¿cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo nos ha amado? Con amor, con misericordia. Yo creo que el Señor nos va mostrando a través de la palabra lo que necesito cambiar en mi vida, o más bien lo que Él debe cambiar en mi vida. Pero yo tengo que empezar a reconocer qué es lo que debo cambiar. Dígale al hermano que está ahí, está bonito, hermano. Con tapaboca todo el mundo se ve bonito. Versículo 4. Versículo 4. No, pero qué belleza Andrés. Con tapaboca. Oiga, porque todo lo que es nacido de Dios, ay, miren, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Ahora, en este texto nos dice que los que han nacido de Dios, miren las consecuencias que hemos estado mencionando. Ama a Dios, ama al hermano, obedece, pero no solo eso. Es más que vencedor en Cristo Jesús ante el mundo y las adversidades. Porque tiene los ojos en el Señor. Tiene los ojos puestos en el Señor, Junior. ¿Cómo puede el creyente guardar los mandamientos de Dios? Dios nos ha dado ese poder. Ahora no es por nuestra fuerza. Dios nos ha dado ese poder para vencer las fuerzas de las tentaciones. El medio de la victoria es nuestra fe. Ahora, no quiero hacer claridad aquí. La fe viene del Señor, pero es esa confianza puesta en el Señor.
no en mis capacidades. No es que, ¿se acuerdan de Sansón? Cuando estaba en los tiernos brazos de Dalila. Ella, ¡ay, qué belleza de mujer! Estaba tratando de descubrir el corazón de él y en qué consistía también su fortaleza. Ahora, yo creo que la fortaleza de Sansón estaba porque Dios lo guardaba, porque Dios lo cuidaba, porque ahora todo el que tenga el cabello largo quieren tenerlo como Sansón. Y entonces ella lo acariciaba. ¡Ay, qué belleza! Yo me imagino a Sansón en las tiernas piernas de aquella mujer y esas manos tan hermosas acariciándole sus cabellos. Pero dime cómo es. ¿En qué consiste tu fuerza? Y él, la primera vez que trató de decirle en qué consistían, ella le dijo: ahí vienen los filisteos, y él se escapó. Se soltó de los lazos que los habían agarrado, la primera, la segunda. Pero la tercera vez, cuando ella como estilista no, peluquera, le corta su cabello. Y él trató de intentar escapar. Quedó no en los tiernos brazos de ella, sino en los brazos ¿de quién? De los enemigos. No podemos soltarnos de las manos de Dios. Ahora, no estoy diciendo que los brazos de Dalila eran las manos de Dios. No. Mira, no descubra. Ahora, el enemigo de alguna manera envía dardos y todas esas cosas. Pero mira, mantente firme en el Señor. Su confianza puesta en el Señor. Que aún en medio de las tentaciones, en medio de las adversidades, aunque vengan tentaciones de cualquier tipo, sexual, económica, tentación aún en medio de la enfermedad, de dejar al Señor, y tal vez Yadil de preguntarse uno, ¿dónde está Dios? Yo toda la semana puse a Yadil a meditar el Salmo 13, cuando David se pregunta, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que no te veo, no te atisbo. A ustedes y a mí nos ha pasado eso, pero les digo que Dios tiene memoria de nosotros. Él sabe dónde estamos. Sacó a Jonás del vientre de aquel gran pez y Dios te ha cuidado, Dios te bendice. Él te ha protegido en medio de las tentaciones. ¿No le parece eso hacer parte del amor de Dios? Claro. Juan deja en claro eso. Juan deja claro eso. Ahora dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque Dios vive en él. Porque Dios lo capacita. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por su confianza puesta en el Señor. Pablo en el Nuevo Testamento, uno encuentra a Pablo que cuántas adversidades atravesó. Piedras, azotes, en el mar, fracasos. Pero él tenía sus ojos puestos en el Señor. Hermano, adversidades vamos a tener en la vida, todos los días. Pero tenga sus ojos y su confianza puesta en el Señor. Así le defraude el uno, así le defraude el otro. El Señor es fiel. Y bueno, ahora quiero que leamos del versículo 5 al 12. Y aquí hay evidencia de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, y el Verbo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Vuelve al versículo 5. Juan en esta porción
deja claro que el Jesús del que habla no es el Jesús de los gnósticos, el fantasma, que era tanto santo que no tenía nada que ver con este mundo. El Jesús en el que debemos creer es el que vino mediante agua y sangre. Y ahora tal vez quisiera explicar un poco eso. El Jesús que es parte de una tierra real, material, de carne y hueso. No un fantasma, no. Una persona real, el Jesús histórico, el que nació en un momento determinado de la historia. En el versículo 1 de este capítulo, el contenido de la fe era que Jesús es el Cristo. Mientras que aquí se le debe confesar al Hijo de Dios. Miren el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y noten el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. En el versículo 1, el contenido de la fe era que Jesús es el Cristo. Mientras que aquí en el versículo 5 se debe confesar como el Hijo de Dios. Ahora, aquí hay algunos elementos que son testimonio de que Jesús fue una persona real. Testimonios convincentes. En el versículo 6 dice que vino mediante agua y sangre. Bueno, hay varias interpretaciones sobre este tema. Una de ellas, recuerden cuando Jesús estaba en la cruz. Un soldado romano con una lanza atravesó el costado de Jesús y salió agua y sangre, ¿verdad? Como testimonio. Esa es una. Pero también algunos hacen referencia al agua como el bautismo de Jesús y la sangre como al momento de la muerte de Jesús. Y afirma que Jesús fue bautizado verdaderamente y que murió. Jesús experimentó tanto el bautismo como la crucifixión. Lo más probable es que Juan se refiera al agua del bautismo de Jesús y a la sangre de su crucifixión. Agua y sangre, puede ser. Pero también hay quienes interpretan esto como con lo que sucedió en la cruz del Calvario, en el costado de Jesús. La idea es que el hecho del bautismo y la crucifixión fueron aspectos reales en la vida de Jesús. En el bautismo fue que se oyó aquella voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aún en la cruz Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces son dos momentos en la vida de Jesús. Pero hay algo interesante. El Espíritu Santo es verdaderamente quien testifica de Jesús, porque es quien dice la verdad, dice Juan aquí. El testimonio del Espíritu también es convincente. Note que aquí habla de tres elementos: el agua, la sangre y el Espíritu. Estos dan testimonio en la tierra. ¿Y sabe qué hace el Espíritu? En Juan capítulo 15, versículo 26 y 16, 14 dice Jesús: Él dará testimonio acerca de mí, refiriéndose al Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo es quien nos ha mostrado a Cristo y el Señor a través de su palabra. Así que el Espíritu Santo da testimonio de quién es el Señor Jesucristo a través de la palabra. Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo. El mensaje constante del Espíritu Santo para nosotros es: aquí está Jesús. Y recuerden que el Espíritu Santo es quien nos ha convencido a nosotros. ¿Y nos convenció de qué? Pecado, que éramos pecadores, ¿verdad? De justicia.
y de juicio. Y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos corrige, nos redarguye. El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Nos consuela, nos consuela. Y yo quiero animarle a ustedes para que mantengamos los ojos en el Señor. El testimonio, ahora miren lo que sigue diciendo aquí. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, lo que Dios nos ha dicho es verdad. Ahora, qué hermoso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Estoy en el 10. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y en qué consiste el testimonio? Dice en el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Tal vez para ilustrar quisiera hacer esto. No podemos comparar al Señor con nada. Pero suponga que este es Jesús. La vida eterna está en Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, inmediatamente usted recibe la vida eterna. Porque la vida eterna está en la persona del Señor Jesucristo. Así que usted no necesita un medicamento para alargar la vida, porque la vida para nosotros no termina con la muerte. Y algunos nos angustiamos porque decimos, se murió y ya se acabó todo. No, en el Señor está la vida. Y Juan dijo, y Él es la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres, Jesucristo. Así que si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida eterna. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios no nos hizo para ser perennes, nos hizo para que nosotros podamos estar con Él eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor, alabe al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Si yo fuera a pasar toda una eternidad, toda una vida sentado en los bancos de esta iglesia, no tendría mucha alegría, pero la mayor alegría es que un día vamos a estar cara a cara con el Señor por la eternidad. Luego en el versículo 13, y no quiero ahondar ahí, Él nos dice la razón por la cual escribe, como en su evangelio. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y como creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, como nuestra confianza está en Él, cualquier cosa que pidamos, está en la confianza. Cualquier cosa que pidamos. ¿Qué dice? Conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, esta parte final tal vez usted la va a poder leer en la casa. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, miren, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
no nos dejemos llevar de aquellas cosas que nos desvían del Señor. En otras palabras, lo que Juan está pretendiendo hacer es afirmar a los creyentes en la persona de Jesús. Y creo que en este tiempo necesitamos afirmarnos en Jesús. Juan escribe a una iglesia que había surgido en medio de enseñanzas diferentes a la fe cristiana, con el fin de que tuvieran la certeza de su fe en la persona del Señor Jesucristo. Confiemos en el Señor siempre, hermanos. Que esta sea una iglesia que pueda amar al Señor con todo el corazón, servir al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos queremos servir al Señor? ¿Cuántos queremos vivir para el Señor? ¿Cuántos queremos que nuestra familia conozca al Cristo verdadero? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que les animo a confiar en el Señor. Les animo a hablarle a sus amigos de Jesucristo. Les invito a testificar de Jesús. Colóquese en pie para que oremos. Vuelva a leer y a releer esta carta. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, vamos a aprender cosas nuevas. Padre amado, queremos crecer en la persona de Jesús. Queremos que tú, Señor, nos ayudes a permanecer. Esta mañana quiero rogar por los que se sienten tristes, en adversidad, desanimados, desalentados. Tal vez esta mañana hay alguien aquí enfermo, o de los que están ahí en el primer piso de la iglesia. Yo desautorizo cualquier enfermedad en el nombre de Jesús, porque hay poder en Cristo. Si te has sentido cansado, hermano, tal vez aburrido, desanimado para venir a la iglesia, dile al Señor conmigo: Señor Jesús. Dilo más fuerte: Señor Jesús, dame nuevas fuerzas. Señor, ayúdame a permanecer en ti todos los días de mi vida. Y nada, ni nadie me va a separar de ti. Porque, Señor, estoy en tus manos. Y yo te pido que me des nuevas fuerzas, como el búfalo, dile, como el búfalo. Y alientos como el águila. Dile: Espíritu Santo, guíame, enséñame, guárdame. Espíritu Santo, guíame. Oh, ilumíname para comprender la palabra, para amarte, oh Dios, para servirte. Gracias, porque con Cristo soy más que vencedor. Dígalo fuerte. Ay, Dios, dígalo más fuerte. Con Cristo, dígalo, soy más que vencedor. Con Cristo somos más que vencedores, dígalo. Con Cristo somos más que vencedores. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Dilo: yo y mi casa serviremos al Señor. La gloria es para el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él vive para siempre. Ahora abra sus ojos y mira el que está a su lado. Dígalo: con Cristo somos más que vencedores. Dígale: con Cristo somos más que vencedores. Dígaselo: con Cristo somos más que vencedores. Hay creyentes que se sienten apabullados, derrotados. No, no, no. En Cristo somos más que vencedores. Y no es un mensaje emocionalista. No, es que tenemos que creer que con Cristo somos más que vencedores. Si el Señor lo dijo, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, somos más que vencedores. Y entonces, aunque en el piso, dijo Pablo, pero con los ojos en el Señor, en medio de adversidades. Pueden sentarse, hermano.